Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 17. 1. Preocupado por hallar una solución a la relación entre tiempo, la experiencia y la sincronicidad, tuve el siguiente sueño. Vivía en una ciudad gigantesca con 2 amigos y supe que cada uno de nosotros experimentaba una diferente duración del tiempo. La situación de superestimulación de la ciudad provocaba tales problemas entre sus habitantes que el gobierno de aquella había establecido lugares especiales, edificios gigantescos, en los cuales ocurrían escapes en el tiempo. Decididos a resolver nuestros problemas, penetramos en uno de los edificios. Tenía la forma de un cine con butacas y pantalla gigantesca. Al sentarnos en las butacas, mis amigos y yo comenzamos a sentir un giro de centrífuga. Más bien, nos experimentamos dentro de una centrífuga que giraba a una velocidad gigantesca. En ese instante nos dimos cuenta que los giros significaban un medio para trasladarnos en el tiempo. Entonces desperté. 2. El sueño me hizo recordar una serie de vivencias que ya he relatado, pero que repetiré aquí, puesto que siento que en ellas podría encontrar la relación buscada. En primer lugar, el experimento de la actividad EEG y duración del presente, en el que descubrimos que la vivencia del tiempo en su duración es variable dependiendo de la frecuencia de la actividad electroencefalográfica. La segunda vivencia también ya la he relatado. Es la experiencia de parar el tiempo haciendo uso como parámetro de un reloj con segundero. Es necesario aclarar que lo que se detenía era el tiempo interno y no el movimiento del reloj. Lo sé puesto que la experiencia no era compartida en el mismo momento por varios observadores. En otras palabras, lo que sucedía es que un reloj colocado a la vista de varios sujetos se paraba para cada uno de ellos en diferentes momentos. Si la detención del movimiento hubiera coincidido para todos, se podría pensar que el efecto era sobre la maquinaria de relojería. Puesto que no coincidía, lo que sucedió fue una detención del tiempo interno para cada uno de los participantes. Uri Geller reporta una experiencia semejante, pero con un defecto claro, ahora sí, sobre la maquinaria. Nuestra experiencia, en cambio, hace pensar que el cerebro puede desconectarse de la dimensión temporal. Lo más interesante es que durante la desconexión, la actividad cognitiva persiste y la impresión subjetiva es que en lugar de retardarse, se acelera. La tercera vivencia está asociada con las imágenes que ya he descrito en otros capítulos. Estas novísimas, complejísimas y originales aparecen durante un retardo de la frecuencia electroencefalográfica, es decir, durante una situación de presente alterado, como si lo que sucediera fuera un acceso a procesos internos que en situaciones diferentes están vedados al escrutinio consciente. En otras palabras, las imágenes podrían ser la transformación de patrones estructurales, de estructura cerebral, lógica neuronal o a una estructura química de los componentes del cerebro, a imágenes visuales que sucede solo cuando el cerebro es capaz de funcionar con un detalle magnificado, es decir, cuando lo que en condiciones normales constituye un pensamiento unitario es transformado, en la situación de presente alterado, a un acceso de la secuencia del proceso cognoscitivo. Por último,
en la vivencia de girar en centrífuga y transformarla a visiones fantásticas, también ya relatada en capítulos anteriores, una súbita sensación de giro se transforma en experiencias visuales que siempre hacen pensar en otras épocas. Un ejemplo claro de esta vivencia fue la visión de un viejo en su carreta durante la misa panelingua. Es posible suponer que el giro, también experimentado durante el sueño, no sea más que una expansión del presente y, por tanto, un acceso a los detalles del procesamiento cognoscitivo. Por supuesto, del procesamiento aquí transformado en visiones. Esta interpretación se asocia con las observaciones de Nock, según las cuales el acceso es a instancias del pasado grabadas en la estructura genética. Independientemente de la mayor o menor veracidad de tal interpretación, lo que se puede afirmar con certeza es que la experiencia no es la de un viaje externo, sino interno. 3. De lo anterior es posible sacar varias conclusiones. En primer lugar, que la vivencia del tiempo es variable en grado sumo. En segundo lugar, que es posible expandir el tiempo y aún independizarse de él. En tercero, que esta expansión se acompaña de un acceso a procesos internos, el que en otras condiciones permanece vedado. En cuarto lugar, que asociada con todas estas experiencias, está la variación en la frecuencia de patrones energéticos. 4. Es posible pensar que la capacidad introspectiva y aún analítica depende en forma directa del modo particular en que el tiempo transcurre en cada ser humano. Aún lo que llamamos inteligencia podría depender del funcionamiento temporal. Asimismo, la sensibilidad artística y la discriminación y capacidad perceptual y motora. 5. En una cena a la que asistió Atir, tuvimos la oportunidad de discutir experiencias de exteriorización. Atir nos relató varias vivencias que ella interpreta como viajes astrales. En una, la sensación de desprendimiento corporal y de viajar a través del espacio fue tan clara que aún visitó la casa de un amigo. De acuerdo a la descripción, la experiencia resultó de un relajamiento corporal que probablemente se acompañó de una expansión del presente. Discutimos largamente acerca de la posibilidad de que tal experiencia fuese un viaje interno y no externo. Recuerdo la descripción de una experiencia similar. Una mujer reposaba en la cama con 2 de sus hijos cuando súbitamente los 3 se encontraron flotando en el espacio estelar. La visión fue tan clara, lo mismo que los detalles compartidos, que la posibilidad de un viaje externo es difícil de controvertir. Sin embargo, otra posibilidad es que una sincronicidad perceptual se transmitiera de uno a otro de los participantes. Las bases objetivas de tales experiencias son difíciles de entrever por el momento. 6. Existe una posibilidad clara de explicar algunas instancias de sincronicidad desde el punto de vista de variación temporal. Es bien sabido que cada cerebro humano posee semejante estructura genética. Por lo menos la morfología macro y microscópica de sus estructuras y probablemente circuitos es similar. Si el acceso a la estructura significa el acceso a la información filogenética de la especie, la posibilidad de que 2 cerebros analicen tal estructura similar dependerá, en un grado muy elevado, de su funcionamiento temporal. En otras palabras, si la información está en la estructura y esta es similar, su acceso dará como resultado una aparente sincronicidad. Para que esto suceda se requiere únicamente un funcionamiento temporal también similar, porque de él depende el acceso a la información grabada en la estructura.
7. A medida que escribo, no puedo dejar de pensar en la posibilidad de que un funcionamiento cerebral cualquiera no sea susceptible de transmitirse. Negar esta posibilidad es negar la existencia de ciertos fenómenos de sincronicidad que no podrían ser explicados de otra forma. Supongamos que cada cerebro crea un campo energético hipercomplejo externo y que varios campos de varios cerebros estén en constante interacción. Supongamos además que la interferencia o la interacción de un campo con otro altere las condiciones de los dos. Pensemos que estas alteraciones se transformen en experiencias emocionales o cognitivas. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias de funcionamiento para que esto ocurriera? La respuesta requiere de la solución previa de uno de los problemas más fundamentales del funcionamiento psicofisiológico, a saber, ¿cuál es la localización espacial de la experiencia subjetiva y de la conciencia de la misma? En otras palabras, si hacemos la distinción entre cuerpo y ambiente y adjudicamos el término interno a todo lo que ocurre en el primero y externo a lo que ocurre en el segundo, lo que sentimos, pensamos y reflexionamos ¿está localizado en el interior o en el exterior? La contestación parece obvia. En el interior, por supuesto. Pero veámoslo en mayor detalle. El análisis siguiente nos llevará a entender algunos fenómenos de sincronicidad. Pensemos lo que ocurre en el cerebro cuando sentimos una emoción o cuando percibimos una luz. En ambos casos hay una activación extraordinariamente compleja de la maquinaria cerebral, activación que está determinada por la puesta en marcha de neuronas y circuitos localizados en un espacio tridimensional, el interior de la masa cerebral. La activación neuronal consiste en cambios de potencial electroquímico localizado en las membranas celulares y transmitido de un punto a otro de su superficie. Tanto la activación localizada como su transmisión puede considerarse desde la perspectiva de varios niveles, cada uno más global que el otro. En un nivel instantáneo, lo que ocurre es una activación puntual. Si pudiésemos observar este nivel, tendríamos una visión semejante a la de un cielo estrellado en el que cada una de las neuronas es un elemento estelar. Si incluimos una dimensión temporal, el nivel puntual se transformaría en lineal. Ya no veríamos estrellas aisladas y separadas por espacios vacíos, sino líneas energetizadas cambiantes. Nuestra visión sería la misma que la recogida por una cámara fotográfica en larga exposición. Si dirigimos la cámara al cielo, en la placa sensible aparecen líneas luminosas dadas por la trayectoria de las estrellas en sus movimientos relativos, trayectorias que dependen del tiempo de exposición y de la velocidad de los movimientos de la Tierra. En caso del cerebro, suponiendo una velocidad promedio de impulso nervioso de 10 metros por segundo, en un intervalo de 1 milisegundo, las trayectorias ocuparían 1 centímetro. En 50 milésimas de segundo, lo que dura el presente y el tiempo necesario para el surgimiento de un percepto, el conjunto de trayectorias se transformaría en un cuerpo sólido o en volúmenes tridimensionales de superficies complejísimas. Estos volúmenes serían vistos como tales, pero en sí mismos son patrones energéticos tetradimensionales. El tiempo en ellos sería los cambios en su disposición espacial y por tanto una cuarta dimensión espacial. La experiencia subjetiva depende directamente de las características de estos campos o es en sí misma estos campos. En otras palabras, si una emoción o un percepto tienen como bases funcionales la formación de estos campos, ¿la experiencia es ellos mismos? Puesto que el tiempo necesario para que surja una experiencia es el necesario para la formación de estos campos tetradimensionales,
alrededor de 50 milisegundos, la contestación podía ser afirmativa. Siendo así, es decir, estando localizada la experiencia en estos campos energéticos, la pregunta acerca de la localización vivencial puede ser contestada. Esta última debe poseer una localización cambiante dependiente de la expansión de estos campos. Puesto que no hay ninguna razón para pensar que tal expansión esté limitada al cuerpo, la experiencia misma puede tener una localización interna o externa. De esta forma, nuestra conciencia, o al menos nuestra experiencia, podría transmitirse a través del espacio, lo que sería la base de muchos fenómenos que hemos denominado desincronicidad. Eventos que comúnmente han sido catalogados como místicos o mágicos podrían ser analizados con una perspectiva más objetiva si pudiera ser demostrada la identidad entre la experiencia y los campos energéticos tetradimensionales. Para mencionar solo algunos de estos, la exteriorización corporal, los llamados viajes astrales, las influencias extrasensoriales y el carisma. Antes de continuar, es pertinente proponer algunos experimentos necesarios para demostrar tal identidad. Si artificialmente fuera creado un campo energético con una complejidad similar al creado por un cerebro sano, podría intentarse estimular un cerebro con él. Si al estimularlo se recreara la misma experiencia, se tendría evidencia de que la información está contenida en los campos. En la actualidad, una técnica que se acercaría a tal posibilidad es la del registro EEG poligráfico. Bastaría registrar mediante 20 a 30 canales independientes el EEG de un sujeto durante una experiencia específica, grabar magnéticamente el registro y después reproducirlo para ver si la experiencia específica puede ser recreada. La reproducción podría lograrse mediante la estimulación con campos magnéticos. El mismo diseño podría ser aplicado a animales con la ventaja del registro y estimulación con electrodos profundos. En este caso sería necesario el uso de técnicas de condicionamiento conductual. Suponiendo que los resultados fueran positivos, lo que se tendría que demostrar a continuación sería la expansión intra- y extracorporal de los campos. En varios experimentos realizados por Bob Thatcher, comunicación personal, se demostró la expansión intracorporal, intracerebral. La extracerebral requerirá la utilización de un sistema de registro adecuado que tendría que ser desarrollado, probablemente la electrofotografía de alta frecuencia, hasta lograr una sensibilidad adecuada. Aunque las demostraciones acerca de la identidad y la expansión deberán esperar a la prueba experimental, resulta altamente estimulante analizar a priori sus repercusiones. En primer lugar, habría una demostración objetiva de la inexistencia de la diferencia entre el mundo externo y el mundo interno. En lugar de tal distinción, se manejaría el concepto de expansión. En segundo lugar, se explicarían todas las instancias de sincronicidad entre seres humanos. Fenómenos como la telepatía aparecerían desligados de su sabor ocultista. En tercero, se podría desarrollar toda una técnica y una metodología de exteriorización extracorpórea. Por último, sería posible analizar por primera vez desde un punto de vista científico la existencia o inexistencia de lo que las tradiciones religiosas denominan espíritu. La vieja pregunta acerca de lo que sucede después de la muerte corporal podría ser contestada. En conclusión, la idea de que la experiencia esté contenida en un campo energético tetradimensional y no en los elementos neuronales que dan como resultado la aparición de aquel, se basa en las siguientes premisas. A. La aparición de una experiencia subjetiva, un percepto, por ejemplo, no es instantánea. Por tanto, no es la activación puntual de una población neuronal
la responsable de su surgimiento. B. Los responsables de la experiencia son más bien los cambios de activación y las interacciones neuronales que ocurren en un lapso aproximado de 50 milisegundos. C. Puesto que en ese lapso y como resultado de la actividad neuronal se forman campos energéticos hipercomplejos, son estos los asociados con la experiencia. D. Estos campos presumiblemente se transmiten al exterior del organismo. E. Esta transmisión y la idea de que estos los contienen o son la experiencia permite explicar fenómenos que hasta ahora han permanecido oscuros e inciertos. F. Tanto la existencia de la identidad campo experimental como su expansión pueden ser sometidos a prueba experimental. 8. Lo que antes era solo intuición, ahora aparece más claro. Existe una relación entre sincronicidad, tiempo y experiencia que se basa en la existencia de campos y patrones energéticos.